Vols ser més innovador i arribar a tot el món? El govern català promou la innovació i la internacionalització amb l'objectiu de millorar la competitivitat de la teva empresa. El Departament d'Empresa i Coneixement, a través d'Acció, compta amb una xarxa d'oficines exteriors de comerç i inversions que arriben a més de 100 mercats. Les oficines són el teu suport per començar a exportar, obrir mercats, establir-te a l'exterior i accedir a processos de compra pública internacional. A més, t'ajuden a trobar socis tecnològics internacionals. Les oficines actuen com una prolongació de la teva empresa a altres mercats i t'ofereixen espais de soft landing per aterrar suaument al país de destí. També treballen per la captació d'inversions estrangeres a Catalunya. Una altra eina del govern per impulsar el teu negoci són les missions empresarials, una oportunitat per fer prospecció de mercats i trobar in situ allò que busques. Si hi ha negoci, t'hi portem. Acció també posa al teu abast el Catalonia Trade Portal, un web on trobaràs quins aranzels, llicències o tràmits requereix cada producte en un país concret i on podràs calcular-hi els costos d'exportació. I si tens mercaderies aturades a una frontera, algun problema duaner o qualsevol dubte, pots contactar amb l'Oficina de Barreres a la Internacionalització. Un equip d'experts et respondrà de forma ràpida i personalitzada. Aprofita la xarxa d'oficines exteriors per apropar-te a les oportunitats i fer créixer el teu negoci a escala internacional. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Molt bé, molt bon dia a tots. Moltes gràcies a tots per assistir a aquesta masterclass. És un honor i un privilegi poder estar aquí a tots des de casa, amb tots vosaltres. Espero que, tot i la distància, us sentiu molt a prop del que us explicarem i, sobretot, que estigueu tots bé. El meu nom és Àurea Rodríguez i soc la directora d'Innovació d'Acció. Acció, pels que no ho conegueu, és l'agència de competitivitat de l'empresa i per nosaltres competitivitat és sinònim d'innovació. Jo sempre dic que la innovació és una manera de ser i de fer i és col·laborativa i en aquest cas estem col·laborant amb ESADE amb aquesta masterclass. Nosaltres estem vivint una situació totalment nova per ser. Aquesta situació de pandèmia ens ha fet pensar o repensar com hem d'actuar com a persones, com a organitzacions i com a empreses. Jo crec que més que mai la innovació i la tecnologia són elements essencials que ens hem adonat que ens poden ajudar a reinventar-nos i d'alguna manera a sortir-ne i resoldre reptes que tenim com a empreses i com a organitzacions i com a país. Hem centrat aquest programa, conjunt amb ESADE, en explicar-vos eines d'innovació, de reinvenció, de transformació, d'adaptació de les vostres empreses en aquest nou entorn, que és un entorn obert, col·laboratiu i entenem que creatiu. Vull agrair a ESADE, com a escola de negocis de primer nivell, la seva col·laboració i el seu compromís amb aquest programa i sobretot al professor Andrés Ralla, que sempre ens ajuda i d'alguna manera per nosaltres és un referent. Avui explicarà o parlarà de competències digitals que jo crec que són necessàries i imprescindibles en l'era que estem actualment. La Comissió, en el programa europeu Next Generation EU i en d'altres programes posa per davant aquest aprenentatge continu i li diuen upskilling i reskilling, però en realitat és un aprenentatge al llarg de tota la vida per tal de posar-nos en dia amb aquestes competències que avui en dia són tan rellevants. Aquest programa s'emmarca dintre de l'activitat d'innovació d'Acció i en concret en el marc de la xarxa European Enterprise Network, que promou la innovació de les empreses per aprofitar aquestes oportunitats en un món accelerat i global. Avui teniu aquí la Blanca Espina, que és la responsable del programa en el que s'emmarca el Servei d'Innovació Sistemàtica i que us ho explicarà en detall. Jo no em vull extendre. Des d'Acció només dir-vos que estem a la vostra disposició per ajudar a tirar endavant els vostres projectes d'innovació, posar-vos en contacte amb la tecnologia i ajudar-vos a connectar-vos globalment. Tant jo com la Blanca com la resta de l'equip d'innovació estem a la vostra disposició. Us deixo amb els companys d'ESADE, als qui vull agrair sempre el seu compromís de primer nivell i només dir-vos que estem aquí pel que necessiteu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àurea. Benvingudes a totes, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. En aquests moments som prop de 700 persones connectades.
El meu nom és Blanca Espina, com ha dit l'Àuria, i soc coordinadora de projectes d'innovació d'acció. Permeteu-me, abans de donar lloc a la masterclass amb el professor Andrés Raya, que us expliqui un servei que pot ser d'interès per moltes de les empreses que avui esteu aquí amb nosaltres. Posteriorment donarem lloc a la masterclass i finalment tindrem un espai perquè pugueu fer preguntes i comentar tot allò que creieu necessari a través del xat. Disposeu del xat per poder-ho fer. Atenció! Petites i mitjanes empreses que esteu avui aquí, prioritàriament aquelles que disposeu de més de 20 treballadors i que factureu més de 2 milions d'euros. Aquest servei us interessa. Parlem del Servei d'Innovació Estratègica. És un servei que pretén millorar el model de gestió d'innovació de l'empresa o consolidar-lo. Per què? Perquè per accelerar la capacitat de resposta davant dels canvis. Estem vivint en un moment de molts canvis. Ja ni tan sols parlem d'un moment VUCA, sempre havíem sentit parlar de volàtil, incert, complex, ambigu. No, ara ja ha sortit un nou nom, s'ha batejat un nou nom, que en diem BANI, brittle, de fràgil, ansiós, ens crea ansietat no lineal, allò si fèiem allò, teníem una causa-efecte, ja no funciona i totalment incomprensible. Aquest mot ha estat batejat per l'Institute for the Future de Palo Alto. Així doncs, a fi de poder donar resposta a aquests canvis i de poder identificar i aprofitar les oportunitats per seguir sent competitius, rendibles i poder donar un impacte positiu als nostres stakeholders i de la societat, necessitem de la innovació. Com ho farem? Doncs el que farem és realitzar una diagnosi, farem una reflexió profunda per veure com s'està gestionant la innovació a casa vostra. L'output d'aquesta reflexió serà una comparativa de la nostra situació amb la d'altres empreses que també han fet aquesta diagnosi. Hem utilitzat, per fer aquesta diagnosi, utilitzem eines acreditades per la Comissió Europea i, a més, sortirà una sèrie d'actuacions que treballarem conjuntament per prioritzar-les i, de forma conjunta, intentarem implementar-ne almenys una durant aquest any per millorar aquest model de gestió de la innovació. El Servei d'Innovació Estratègica principalment treballa tres dimensions que s'interrelacionen entre si. Són les persones i l'organització, l'estratègia i els processos i resultats, és a dir, com ho farem. El CIE, que en diem el Servei d'Innovació Estratègica, el complementa un programa formatiu que hem dissenyat ad hoc conjuntament amb l'Escola de Negocis d'ESADE. El programa formatiu consta de 40 hores i majoritàriament és online, menys les dues últimes sessions que tindran lloc a les instal·lacions d'ESADE. Per també fomentar així el networking i ho farem amb totes les condicions de seguretat que cal. Tant el servei com el programa formatiu són gratuïts per l'empresa i cofinançats per la Comissió Europea a través de l'EEN, l'Enterprise Europe Network, i Acció, amb la voluntat de poder ajudar en aquests moments tan complicats i tan virulents. Acció coordina conjuntament amb les cambres el consorci de l'IEN. L'EEN dona suport als processos d'innovació i internacionalització de les empreses i us ofereix, entre d'altres, el servei de cerca de socis, tant comercials com tecnològics, un servei d'assessorament i accés al finançament europeu, principalment de l'Horizon Europe, i un servei d'assessorament amb advocats especialitzats sobre la propietat industrial. Podeu trobar tota la informació al ien.cat. Està aquí amb nosaltres la María José de la Maza, que m'agradaria que us saludés perquè ella és la directora acadèmica d'aquest programa formatiu i també directora acadèmica d'ESADE. Bon dia, María José, i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Moltes gràcies, Blanca. Moltes gràcies, Àurea. En primer lloc, agrair a Acció el dur a terme aquests programes. Jo crec que són programes que aporten molt de valor a les empreses catalanes. Són programes que jo crec que es viuen molt
La passada edició jo crec que va ser un èxit absolut, ja no només degut a tot el que fa acció i tot el que posa sobre la taula acció, sinó també a la implicació, a l'interès i a l'aplicabilitat a través de les empreses i de les pròpies empreses i de les pròpies persones que van formar part d'aquesta iniciativa. Jo no em vull estendre gaire perquè no li vull robar temps a l'Andrés, que avui és el nostre convidat. Només dir-vos que el programa està dissenyat molt en línia amb el que la Blanca us deia, molt alineat amb el Servei d'Innovació i Estratègia, amb 4 pilars fonamentals. La primera part molt focalitzada a estratègia, innovació i assentar les bases perquè a partir d'aquí puguem innovar les nostres empreses. Una segona part molt més pràctica on s'aprèn i on es veu l'aplicabilitat a través de diferents eines del que estem veient. Una tercera part on parlem de metodologia, com fer això més àgil i com poder dur-ho a terme a les empreses i l'última, però com diem sempre, no menys important, tota la part de lideratge, transformació i gestió de persones que avui viurem també a través de la masterclass que ens donarà l'Andrés. Res, simplement donar-vos la benvinguda, simplement dir-vos que és tot un plaer estar aquí amb vosaltres i a la vostra disposició per al que necessiteu a nivell de preguntes, des d'un punt de vista del programa més acadèmic, podeu escriure en el xat i quan acabem la ponència i la presentació de l'Andrés contestarem totes les preguntes. Moltíssimes gràcies, benvinguts i anem a gaudir de la sessió. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria José, per estar aquí amb nosaltres i també comptem amb tu, com tu dius, a l'hora de les preguntes, per totes aquelles preguntes que vagin dirigides sobre el contingut del programa formatiu. Ara sí, donem la benvinguda al professor Andrés Raya. Andrés Raya és Associate Dean de SADE Executive Education. Moltes gràcies, Andrés, per haver acceptat la nostra invitació i la plaça és teva. Molt agraïts. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, molt bon dia. Faré primer, compartiré primer la presentació i continuaré amb la ponència. En primer lloc, donar les gràcies a Acció, en primer lloc, i també a l'Àurea per la confiança, no de comptar amb nosaltres, sinó de muntar un ecosistema que pugui ser efectiu pels objectius que perseguim. I aquesta és una de les noves realitats que ha vingut per imposar-se. Sols farem poques coses. Si pensem en el concepte dels ODS, hi ha un, que és el 17, que parla molt clarament de fer amb altres, de fer conjuntament. Jo crec que aquí hem creat un ecosistema per vosaltres, per les empreses i pels directius i directives, per Acció, i per SADE, que en aquest ecosistema tots tenim a compartir coses que són molt importants de la nostra experiència. Permeteu-me continuar la ponència en castellà, la presentació està preparada en castellà i crec que aportarà més valor per al meu domini del castellà. Permitidme que acabe muy brevemente con la presentación. Blanca decía, me presentaba, soy el decano asociado, soy Dean de SADE Executive Education, de programas, y eso quiere decir que esto tiene importancia para la presentación que voy a hacer inmediatamente, no es un acto de autobombo. Eso me permite tener una visión sobre todos los programas de Custom, Corporate Learning Solutions de SADE, es decir, me permite tener muchas reuniones con empresas que plantean necesidades que están teniendo en este momento. Eso me da una cierta visión de las empresas y además de un número considerable de empresas.
También soy profesor y eso me permite tener una cierta visión de esos participantes en un grupo, en una sesión, sea por este medio o sea por medios presenciales, cuando la sesión tiene un fuerte componente experiencial y cuando es necesario o más productivo, ¿no? Juntarnos, estar juntos para fomentar esas experiencias, ¿no? Y luego, por último, sigo haciendo de consultor en procesos de gestión de cambio, en procesos de talento, y eso me permite tener otra visión, que es la visión del profesional técnico del ámbito del liderazgo y de los recursos humanos, en una especialidad muy concreta dentro de la gestión del cambio, que es el assessment y la evaluación de talento de muchísimas y muchísimos directivos de diferentes corporaciones, ¿no? Y aplicar en ese proceso, ¿no?, una metodología cualitativa pero muy potente, que es la visión 360 grados complementada con una entrevista de competencias, que permite tener la visión de esa directiva o directivo no solo desde dentro, desde sí misma, sino además desde todo su entorno, de colaterales, de jefes y de subordinados. Y esto tiene importancia porque, aunque claramente la presentación es de Digital Soft Skills, es muy difícil no entrar en algunas facetas importantes del liderazgo, que, como todo, socialmente está en transformación. Y está en transformación porque hay un entorno, ¿no?, absolutamente exigente, ¿no?, y cada vez más exigente, que hace, fuerza, modula, ¿no?, empuja el liderazgo hacia unas cuestiones que ya estaban ahí. Prácticamente no vamos a hablar en toda la mañana de nada que no estuviera ahí, pero estaba con un diferente porcentaje y en una diferente situación. Algo que era menos importante o menos crucial hace un cierto tiempo, ahora se ha convertido en algo extraordinariamente importante, extraordinariamente crucial en el liderazgo. Iremos desarrollando un pelín durante la presentación, que básicamente está focalizada en las Digital Soft Skills, pero que trabajaremos muchísimo más a fondo, obviamente, en el programa. Haremos mención. También comentaros a todas que enviaremos la presentación, en la cual hay links a multitud de estudios. La presentación pretende ser evidence-based, es decir, está basada en estudios de diferentes organismos y entidades, ¿no?, que están haciendo investigación constante sobre lo que está sucediendo y sobre los comportamientos que están teniendo las empresas y los líderes. Esta pareja es importante, la empresa y el líder, y van juntos, y mucho más especialmente en vuestro caso, en el que la gran mayoría, entiendo, sois propietarios de pymes o directivas de pymes, donde ese papel doble, de ser empresa y de ser líder, pues está absolutamente presente. Como os decía, la presentación es básicamente evidence-based, y luego os la enviaremos. Como os comentaba, pues veréis eso, muchos links a diferentes estudios, a diferentes posts, a diferentes blogs que os permitirán, si tenéis interés sobre el tema, ampliar el conocimiento. También la presentación es producto de algunas reflexiones personales que observo en eso que os decía inicialmente, ¿no?, en esa visión de las empresas, de los grupos de trabajo y de los análisis individuales, ¿no?, que puedo hacer por mi labor de consultoría, ¿no? Eso me da un cierto privilegio de tener una triple mirada, ¿no?, y me permite tener, en base también a esos estudios, lanzar algunas hipótesis que veremos si finalmente pues acaban concretando o no, que creemos que sí. Siempre que hablamos de tecnología, y esto nos está sucediendo además constantemente, ¿no?, a todos, a todas, pensamos que la tecnología deshumaniza, que le quita un trozo de humanidad a todo este proceso. Es evidente que si pudiéramos estar juntos, ¿no?, juntas, ganaríamos algunas cosas.
efectivamente. También es evidente que si pudiéramos estar juntas, no podríamos estar 701. Primero porque no tenemos ningún espacio para 700 personas más que el auditorio de ESADE, y en este momento yo estoy en una media room que debe tener 15 metros cuadrados, ¿no? Y vosotros estáis repartidas por el mundo, ¿no? Intercalando esta masterclass en todas vuestras actividades, lo cual os permite absolutamente ganar en eficacia y en eficiencia. ¿Perdemos cosas? Sí, obviamente. Y no es lo mismo. Esta es una frase que, ¿no? Hay unas cuantas frases en la pandemia, ¿no? Que estás muteado, hay algunas frases que se van a quedar en el lenguaje, ¿no? Entonces, una es esta, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, es evidente que no es lo mismo. Pero ese no ser lo mismo tiene cuestiones de menos y tiene cuestiones de más, ¿no? Y algunas de las características de la comunicación que hemos desarrollado en estos últimos meses, no hemos desarrollado, sino que hemos intensificado en estos últimos meses, claramente vendrán para quedarse. Os decía que cuando hablamos de tecnología hay una cierta mirada que es muy parcial, que es la deshumanización. Se pierde algo o se pierde un trozo de calor humano, de contacto, de presencia, etcétera. Por supuesto, también se ganan cosas, no únicamente en la comunicación a distancia, sino en la utilización de herramientas tecnológicas. La digitalización y todo lo que lleva aparejado, ¿no? La transformación, que va más allá de la digitalización, permite también humanizar claramente los contactos y las experiencias que tenemos con los clientes y con las personas, ¿eh? Porque nos permite individualizar esos contactos y esas experiencias. O sea, no es cierto, no nos quedemos con la imagen de que por fuerza un mundo digitalizado es a la vez un mundo deshumanizado. Es precisamente un mundo digitalizado, un mundo en el que tenemos multitud de herramientas al alcance, que nos permite humanizar muchísimo más los viajes y las experiencias, tanto de los clientes como de los empleados, porque nos permite la individualización, cosa que no habíamos conseguido prácticamente de ninguna otra manera. Por lo tanto, os invito a todas a intentar separaros de esa idea, de que la tecnología por fuerza pues, va a deshumanizar las relaciones humanas, las relaciones de trabajo, etcétera, etcétera. No lo creo, de verdad, no estoy de acuerdo, y podría poneros multitud de ejemplos, ¿no? de aplicaciones que permiten efectivamente ese acercarse a la necesidad individual. Por último, comentaros también un tema, ¿no? Un tema inicial, y es que en todo este proceso, yo tengo más de 50 años, y en todo este proceso... Andrés, perdona que te moleste un momento. Por favor. Sí, no está pasando las slides. ¿Quieres que saquemos las slides? Porque nos piden verte mejor si no utilizamos las slides. Vamos a empezar con las slides justo ahora. Vale. Estoy haciendo la introducción. Quizá me estoy alargando mucho, pero voy a entrar en la presentación ahora. Únicamente estaba haciendo algunos comentarios previos. La presentación entra inmediatamente. Por último, quería comentaros, hay un tema del talento y de diversidad generacional que tiene una enorme importancia en la situación en la que estamos. La gente que tenemos la capacidad y el poder para transformar a las empresas, difícilmente tenemos la genética. La gente que tiene la genética no tiene el poder y la posición organizativa para hacer la transformación. Tenemos que conseguir en el interior de las organizaciones, tenemos que conseguir un pacto implícito y explícito para, con la genética de unos y el poder de otras, realizar esa transformación. Y eso empieza porque nosotros, ¿no? Aquellas que estamos en posiciones de control organizativo, ¿no? Entendamos la situación, empecemos a aprender de una forma ágil y utilicemos todas esas bondades de esa genética, ¿no? De las nuevas generaciones, genética y formación también,
sea, son diferentes no únicamente por la cuestión digital, sino también porque han tenido un modelo de formación radicalmente diferente al que hemos tenido nosotros. Bien, seguiremos el siguiente índice, haremos una pequeña introducción, hablaremos de la digitalización, un pelo del reskilling y upskilling, que son dos palabras que están muy sobre el nuevo diccionario, ¿no? Sobre la nueva, ¿no? Son palabras de la transformación y palabras de la pandemia, ¿no? También una cierta traducción de las habilidades, tanto de las hard como muy especialmente de las soft al entorno virtual. Luego hablaremos de las digital soft skills, del líder triatleta, de cómo navegar en la pandemia, y finalmente del nuevo directivo post-COVID-19 y finalmente pasaremos el contacto. Muy probablemente, ¿no? O sea, comentaremos aquellos temas que son más importantes, muy probablemente no acabaremos la presentación y os la enviaremos posteriormente, ¿no? No pasa nada al respecto. Hay una cuestión como primera, ¿no? En relación a la pandemia, ¿no? La pregunta no era si sufriríamos una pandemia, sino cuándo la sufriríamos. Hace unos meses, en uno de mis primeros posts en época pandemia, se me ocurrió hablar de el cisne negro que significaba la pandemia, ¿no? Entonces recibí automáticamente multitud de los seres humanos en general, yo incluso, obviamente, ¿no? Yo también soy un ser humano, a veces no estoy del todo seguro, pero probablemente es así, sobre que no era un cisne negro porque ya era previsible. Y es cierto porque todos los expertos habían avisado, ¿no? Todos habían avisado de que se produciría una pandemia y lo único que no se sabía era el cuándo, ¿no? Eso es así, y eso es así en la literatura, y es así en la sociedad, pero ha sido un cisne negro. O sea, huyamos de la definición. Ha sido un elemento absolutamente disruptivo, perfectamente previsible, ¿no? Porque ya habían hablado algunos expertos, perfectamente previsible, pero ha sido un cisne negro que ha disruptado multitud de sectores y seguirá disruptando multitud de sectores. Ayer hablaba con un amigo que es piloto y bueno, pues él era piloto de una gran compañía aérea internacional, ¿no? No sabemos cuánto tiempo tardará el tráfico aéreo en volver al volumen y a las características que tenía antes, ¿no? De momento él, como el 50% de toda esa plantilla, primero fue a un ERTE y luego se quedó sin trabajo. Para él fue un elemento profundamente disruptivo. En su mente no estaba esta situación de ninguna manera, ¿eh? Y eso está sucediendo en multitud de sectores, ¿eh? Y la pandemia ha actuado claramente con dos factores, ¿eh? Por una parte ha sido un acelerador básico, ¿eh? Nos ha puesto a todas y a todos en un momento en el que no nos ha quedado absolutamente más remedio que entrar a fondo en la transformación que supone la digitalización, porque no se puede hacer de otra manera. No se podía hacer de otra manera. Ahora empieza a poderse, luego probablemente estaremos en un momento en el que respecto al trabajo, ¿no? Se podrá funcionar con equipos híbridos, que finalmente son los más complejos, pero muy claramente ha traído entornos de dentro de 4, 5, 10 años, los ha traído al hoy, ¿eh? Y ha ayudado claramente a la gestión del cambio que se produce por esa aceleración. O sea que básicamente ha sido un acelerador. Si hace unos meses nosotros podíamos hablar y hablábamos de la conveniencia de la omnicanalidad en los diferentes negocios, bueno, todo ese discurso ha quedado total y absolutamente superado por la realidad. Ya no se plantea eso. Ya nosotros hemos dejado de hablar de cuán bueno es y necesario la omnicanalidad. Yo creo que todas y todas hemos entendido lo necesario que es porque, porque si no estás en omnicanalidad puede ser que no estés por la realidad, ¿no? Y por otra ha sido muy claramente un elemento polarizador, y eso lo veo con mucha potencia en esa situación triple que os comentaba, de visualización de las empresas, de los grupos y de las personas, ¿eh? Polarizador en el sentido de que aquellos que han sido capaces de, con resiliencia, mejorar desde la posición en la que estaban, afrontar con positividad y con energía la situación,
han logrado en la misma situación, en algunos casos, obtener resultados extraordinarios, como nunca. Como nunca. Con otros grupos ha sucedido un poco la inversa. O sea, se ha polarizado. Tenemos que aquellos más comprometidos en los equipos han demostrado ese compromiso, esa motivación, ese ayudar, ese estar presente a niveles que superaban totalmente nuestras expectativas, y también hemos visto cómo había, ¿no?, personas que desaparecían de nuestra vista, ¿no?, y no sabíamos muy bien qué estaban haciendo, ¿no? Más allá de la necesidad e ilusión de control que todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿eh? Porque evidentemente en este entorno el líder más tradicional, controlador, etcétera, etcétera, pues sufre como un poseso, ¿no? Porque evidentemente no puede tener acceso a eso, ¿no? O desarrolla elementos de confianza, delegación, etcétera, etcétera, pues será muy difícil que sea capaz de gestionar con eficacia y con eficiencia el grupo, ¿no? Es decir, se ha producido, repito, pues una aceleración, pero también una polarización de lo que ha sucedido, y surge, y es lo que os comentaba, un nuevo tipo de líder que no es tan nuevo porque estaba ahí, pero estaba mezclado con el otro, ¿no?, o con la otra, que es un líder menos preocupado del control y del seguimiento, ¿no?, menos seguidor de los resultados por la vía del punteo del Excel, y mucho más centrado en cómo puede mejorar la vida, el trabajo, los proyectos y las situaciones de sus colaboradores, ¿no?, y colaboradoras. Alguien que hace un uso de la exigencia de una forma mucho más lúdica, mucho más friendly, y que permite que ante un entorno que es tremendísimamente exigente, más exigente que el que hayamos vivido nunca jamás, se cree, ¿no?, situaciones de altísima contribución en un clima y compromiso correcto, ¿no?, donde el líder, repito, en lugar de ser, o la líder, personalmente creo porque lo veo, que tenéis, o sea, que hay una ligera prevalencia de mujeres sobre hombres en relación a esta tipología de liderazgo, no por las características, sino probablemente también por la antropología, y lo digo porque lo veo, o sea, lo digo porque lo veo, no es una opinión. Que facilita esos acercamientos menos centrados en el poder, más centrados en la exigencia lúdica, en el todo juntos, ¿no?, en el ayudar, en el colaborar, ¿no? Es un líder mucho más de servicio, ¿no? De servicio en el sentido que sirve, y sirve quiere decir que consigue resultados, pero que también sirve al equipo, es de servicio. Bien, hace pues 2 años, como contábamos hace un momento, ¿no?, en el Foro Económico Mundial ya se hablaba, en 2018, ya se hablaba de apretones de manos, abrazos, gestos virtualizados y a distancia, ¿no? Es decir, ya nada sucede que no era mínimamente esperable, pero no supimos preverlo. Tampoco pensemos que esto nos ha de llevar a hacer mayores esfuerzos todavía para prever qué va a venir, porque esa obsesión tan humana, disculpadme un poco la vehemencia, en el sentido de esa obsesión tan humana de intentar adivinar el futuro, lo cual pasa por saber, yo qué sé, desde qué tiempo hará el próximo fin de semana hasta qué evolución va a tener la bolsa o el PIB durante el próximo año. O sea, esa obsesión de estar situados permanentemente en el futuro o en el pasado hace que nos olvidemos, o sea, ese foco al futuro hace que nos olvidemos del pasado y no aprendamos, ¿no? Y entorpece claramente la capacidad de dar respuesta rápida al presente. O sea, es muy difícil, personalmente, muy difícil que profesional y empresarialmente os adelantéis a un entorno que es profundamente disruptivo. Como decía Blanca en la presentación, es un entorno bunny completamente impredecible y además encima no lineal. Nosotros os invitaremos a entrenaros en el sutil arte de adaptarse a la situación. Es decir, de intentar vivir el día con visión evidentemente con visión en el futuro, ¿no? Porque de alguna manera tienes que estar estrategizando, pero de lo que se trata es de dar respuesta rápida al presente, de dar la mejor respuesta que seas capaz de dar organizativa y profesionalmente
al presente que tenemos en este momento o que se presentará en las próximas semanas. Todas estas semanas de enorme incertidumbre que nos están enseñando claramente a cambiar nuestras planificaciones de forma constante y a estar abiertas y abiertos a las diferentes situaciones que se puedan producir. No me gustaría incidir mucho sobre el aspecto de la crisis que muy probablemente vamos a tener en los próximos años, ¿no? Los datos de caída del PIB pues, han estado publicados hace relativamente poco tiempo. El Banco Mundial habla del orden del 5,5% de pérdida de Producto Interior Bruto para un promedio de 183 países, mucho más del doble que la del 2008 y probablemente una peor recesión que la del 1870, que además no guardamos en la memoria porque ninguna de nosotros estaba vivo en aquel momento. Y la mejor solución para adaptarse a este entorno, para ser ágil en la adaptación, porque no se va a tratar de intentar predecir qué va a suceder. Aquellos y aquellas que tengan esa capacidad o esa suerte de prever podrán probablemente adelantarse, pero la cuestión para vencer al benchmark del mercado, la cuestión para fomentar la supervivencia, ¿no? Es aprender a aprender. Mientras que hace 25 o 30 años vivíamos en un mundo de la eficacia y además la eficacia y la excelencia. O sea, recordad todas, ¿no? Aquellos libros de finales del siglo XX, ¿no? Famosísimos, ¿no? De los 7 hábitos del directivo eficaz, en busca de la excelencia hay uno más, ¿no? 7 excelencias y media. Bueno, todos aquellos libros se escribieron en base a una serie de estudios a nivel cualitativo y cuantitativo sobre un grupo de empresas que si hoy hicierais el repaso de aquel grupo de empresas, descubriríais que la gran mayoría no están vivas. Desaparecieron desde la escritura de aquel libro. Es decir, fueron empresas excelentes que excelentemente desaparecieron. La clave en el momento actual no es tanto la excelencia como la adaptación. Podemos perder algo de excelencia si ganamos en adaptación. La adaptación comprende más la supervivencia. La adaptación fomenta la sostenibilidad. Eso no quiere decir que debamos olvidarnos de la excelencia, porque finalmente en la excelencia hay un montón de puntos de margen, en las operaciones hay un montón de puntos de margen que deberemos ganar, y deberemos ser eficaces y eficientes como organizaciones y como personas. Pero si hay que poner el acento sobre algo, es mejor ponerlo sobre la adaptación en el entorno en el que vivimos. Y para esa adaptación, lo mejor o lo único que hemos identificado, que nos va a permitir ponernos en una posición competitiva mejor, es aprender a aprender. Y ese aprender a aprender tiene básicamente 4 constructos básicos que son válidos para las organizaciones, pero también para las personas. Los 4 constructos son, por cierto, 4 constructos que trabajaremos obviamente en el programa a fondo en diferentes asignaturas, ¿no? El primero es estrategizar, ¿no? Establecer o confirmar el propósito, sea de la organización o de la persona, ¿no? Tener un poquito de tiempo de vez en cuando para pensar, ¿no? Para hacernos la pregunta de siempre, de hace miles de años. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y ese a dónde vamos, que es ese propósito, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Desarrollar una estrategia e ir ejecutándola, adaptándola a las nuevas situaciones que se vayan produciendo. Por lo tanto, hay que ser capaz de separarse de vez en cuando del día a día y ser capaz de estrategizar un poco. En paralelo a eso, hay que percibir los cambios relevantes. Y estar aquí presente en esta masterclass es una manera humilde por los ponentes, ¿no? de intentar percibir esos cambios relevantes, ¿no? De recabar información, de identificar las señales que te está dando el entorno, y para eso en las empresas hay que crear estructuras necesarias y para eso las empresas además han de comunicar esa información a la organización. En lo personal, en lo directivo, hay que intentar interpretar las señales que te está dando el entorno en relación a tu trabajo, tu profesión, tu carrera, para intentar posicionarte mejor en un ámbito de upskilling, reskilling, etcétera, etcétera, ¿no? El tercero es hacer pilotos y testar posibles respuestas. Estamos muy poco habituados a esto, Estamos muy poco habituados. El cerebro humano y el software con el que contamos
ayuda poco, ¿no? No nos ayuda demasiado en este aprender a aprender, porque el software está preparado para que cuando aprendes algo lo solidificas, lo bajas del neurocórtex al límbico y en el límbico queda absolutamente instalado y funciona prácticamente en automático, ¿no? Con lo cual, en cuanto vuelves a proponer otro aprendizaje, tienes que volver a tirar del neurocórtex. El neurocórtex es el más moderno, es la parte del cerebro más moderna y es la parte también que tiene un consumo energético más brutal, para que empiece a asumir esos nuevos comportamientos, esas nuevas conductas y a afrontar diferentes formas de atacar la situación, ¿eh? Es decir, tenemos en contra la genética, tenemos en contra, más que la genética, la epigenética, ¿no? El desarrollo antropológico de nuestro software nos lleva a que cuando encontramos una respuesta que funciona, la repetimos N mil veces. Aquellos que somos que tenemos una cierta edad y además tuvimos una formación en el ámbito técnico, pues sabéis si hemos escuchado mil veces: si algo funciona, no lo toques, ¿no? Eso es absolutamente falso hoy. Si algo funciona, tócalo tú ya, porque si no te lo tocará la competencia, te lo tocará el mercado, te lo tocará alguien. Es mejor que lo toques tú que te lo toque otro, ¿eh? Es decir, nada está firme, nada es permanente. Ni siquiera los modelos de control y seguimiento de los líderes permanecen más de unas semanas. Testear posibles respuestas, hacer hipótesis y probarlas. No pasa nada cuando funcionan de forma diferente a lo que esperábamos. A eso no se le llama fracaso, a eso se le llama resultado diferente. Es más, como estamos probando caminos nuevos, seguramente obtendremos resultados nuevos. No siempre nos encantarán esos resultados, ¿eh? Y no siempre serán los que esperamos. Es más, la mayoría de las veces no serán los que esperamos. Y por último, tenemos que trabajar en la implementación. ¿Cómo gestionar la implementación de los cambios? Que tiene una metodología concreta, tanto en lo individual como en lo organizativo, desde la transformación cultural al cambio de conducta de las personas, ¿no? Gestionar la implementación de esos cambios y comprobar si hemos alcanzado el objetivo para seguir aprendiendo. Es decir, establecer un modelo ágil. No se trata de llegar, se trata de iterar, se trata de mejorar, se trata de hacerlo mejor la próxima vez. En el ámbito de la adaptación, en el ámbito de los resultados, en el ámbito del liderazgo. Esta es otra dicotomía que vale la pena tener presente. No buscamos la definición de lo que es excelente, buscamos un camino que nos permite mejorar y desarrollarnos en ese camino, adaptándonos lo mejor que podemos, en una conjunción de diferentes generaciones, ¿no? A una situación de absoluto cambio. Porque obviamente el futuro que nos espera a todos y a todas es la suma de las decisiones que estamos tomando hoy, ¿eh? El futuro es consecuencia de lo que decidimos hoy, por lo tanto, la clave de la decisión hoy es acercarnos, cuanto más mejor, a las mejores opciones que tengamos que nos acerquen a ese futuro, ¿no? Y hablando de la digitalización, me gustaría comentaros pues, algunas de las cosas que ya están ocurriendo y luego hablaremos un poco de las tendencias. Y dentro de lo que ya está ocurriendo, vuelvo a esa diversidad de talento generacional. Hace no demasiado tiempo, un par de semanas, preparamos una presentación para todos aquellos que estamos en soluciones corporativas, en Corporate Learning Solution, una presentación de todo lo que tiene que ver con Big Data, inteligencia artificial, ¿no? Porque en una de las últimas publicaciones de una revista especializada resulta que tenemos la lista de profesores del Departamento de Data Science. Tenemos uno de los mejores grupos y más adaptados, ¿no? Y más innovadores, ¿no? y en mejor situación para hablar de Big Data, de las plataformas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático que ya están absolutamente ahí. No hablamos del futuro, hablamos de algo que está ahí. Y ahí hay una diferencia generacional brutal. Cuando nosotros estudiábamos, cuando yo estudiaba, soy químico de mis mi primera formación universitaria, me enseñaron Fortran. Y Fortran fue mi primer acceso a un lenguaje de programación. Que era muy pesado porque además había que compilarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en aquel momento, solo los perfiles de ingeniería, solo los perfiles muy técnicos, pasábamos por ese tipo de formación, ¿no? El equivalente a Fortran hoy con distancias fenomenales es Python.
Entonces nos explicaban los profesores del departamento, ¿no?, de Data Science, nos explicaban que nuestros alumnos de ADE, es decir, los de Administración y Dirección de Empresas, están recibiendo formación profunda en Python. Es decir, la gente que estamos poniendo, ¿no?, las chicas y los chicos que estamos poniendo en el mercado, recién egresados, conocen, han estudiado y han trabajado en Python, saben presentar datos, saben analizar grandes cantidades de datos, saben presentarlos, saben tomar decisiones a partir de ahí. Conocen modelos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático y además pueden ponerlos en marcha prácticamente con recursos muy limitados, porque todos los grandes programas de inteligencia artificial como Watson o los de Amazon están al alcance de todas y cada una de vuestras compañías, pero tenemos que tener la formación necesaria para poner en marcha eso. Y ahí hay una distancia tan enorme entre los recién egresados actuales de una carrera como es Administración y Dirección de Empresas y la organización que hoy en día está gobernando esas organizaciones. Hay una distancia tremenda, ¿no? Hay un salto ahí. Un salto que de alguna manera debemos o culturizar por arriba o acercar, porque ese conocimiento ya es del hoy. Ese conocimiento es del hoy. Es decir, se pueden hacer multitud de cosas, de Big Data, de plataformas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, en vuestras compañías con herramientas prácticamente gratuitas. Y eso está ocurriendo ya. Luego hay un compromiso con la calidad. Vuelvo a lo de la humanización o deshumanización que aporta la tecnología. La tecnología nos permite tener un compromiso de calidad individual con los clientes que nunca antes hemos logrado tener. Estaba viendo el otro día unos resultados de unas encuestas a clientes y en las encuestas a clientes y en los resultados podías acceder de una forma absolutamente natural a una grabación del cliente cuando está expresando una queja. Eso te da una información final, es decir, eso para la última operadora, ¿no?, te da una información final absolutamente esencial, porque como sabéis el 90 y pico de la comunicación, el 90 y pico % de la comunicación es el tono, etcétera. El tener la capacidad de escuchar a la clienta o al cliente diciendo exactamente con el tono que quiere, la expresión que quiere, es un compromiso con la calidad absolutamente brutal y por lo tanto una capacidad de reaccionar en tiempo real enorme que no hemos tenido nunca. Y además con equipos distribuidos, ¿no?, geográficamente, que nos permiten estar más cerca del cliente, trabajar en diferentes mercados, etc. Bien. También la automatización del trabajo rutinario. Todas las herramientas informáticas, incluido todas las suites que se utilizan, todas las suites, tienen procesos de automatización. Es factible una muy buena parte de trabajo rutinario, es muy factible automatizarlo de una forma relativamente sencilla, ya hoy. Luego las comunidades de open source que se plantean preguntas, trabajan colaborativamente, responden a cuestiones, trabajan para clientes concretos, en manifiesto. Hay ahí toda una serie de recursos que ya están vivos y funcionando. Luego también ya está ocurriendo, y yo lo veo cada día, volvemos a esa triple visión, que los equipos cada vez ponen más foco, gracias a Dios, en la resolución de los problemas y la coordinación, más que en el estatus o la respuesta que se espera de ese equipo o de esa organización. También, cada vez más, y evidentemente en una época absoluta, ¿no?, del encerramiento, pues hemos pasado ahí un proceso de aprendizaje brutal, el de los equipos virtuales. Este es un equipo virtual, ¿no? Es un equipo virtual, yo estoy aquí, vosotros estáis allá, todo el mundo está distribuido. Y luego los equipos mixtos, en los que tendremos que entrenarnos mucho más luego. Tenemos ahí un gran reto, tenemos un gran reto porque somos capaces de dar una buena respuesta para equipos presenciales en la gestión, somos capaces de dar, ya hemos aprendido a dar una respuesta bastante correcta en equipos virtuales,
la complejidad se incrementa tremendamente cuando una parte del equipo está virtual y la otra está en presencial. Y ahí estamos todos trabajando y desarrollando diferentes herramientas, sobre todo la utilización de esa digitalización para ser cada vez más efectivas, ¿no? Y finalmente las decisiones basadas en datos, absolutamente. Os comentaba hace un momento, eso cada vez está más presente y cada vez además la pandemia, el otro día me lo decía un empresario, ¿no? Una empresa como seguramente sois vosotras, ¿no? Me decía, en la pandemia yo he aprendido a tomar decisiones en base de datos, a pararme, pensar antes de a pararme de verdad, reflexionar y tomar una decisión en base a los datos, que no siempre es la que la intuición y la experiencia nos dice que va a ser la mejor. Por otra parte, tenemos lo que viene, las tendencias que estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo tendencias claramente en organizaciones horizontales, que además aportan valor a la comunidad. Volvemos al objetivo al ODS 17, el trabajar conjuntamente, los ecosistemas, trabajar de otra manera. Eso no solo nos hace más eficientes y más eficaces, sino que además nos hace aportar valor a la comunidad. Estamos en un proceso de redefinición del rol directivo y en un proceso de redefinición del rol directivo que es ese entorno de extraordinariamente exigencia el que está estirando y que está promoviéndolo. Es decir, no es la voluntad del ser humano de hacer las situaciones más complejas, ni tampoco el firme convencimiento, ¿no?, de que el ser humano funciona mejor en un entorno o en otro. Es el entorno exigente el que nos permite descubrir que es precisamente el feedback positivo y el líder servidor el que funciona mejor contra ahí. Hay una redefinición clara del rol directivo. También, unido a la automatización de las cuestiones más rutinarias, hay cada vez más monitoreo del trabajo, ¿no? Recibimos, ¿no?, yo lo recibo pues, cada día, ¿no? Recibo un informe de la suite que nosotros utilizamos, ¿no?, en el que me dice, ¿no?, pues, qué tengo para hoy, cómo, ¿no?, me da un cierto resumen, me ordena algunas cosas, y también me da visión cada 4 semanas de ciertos aspectos, ¿no?, de la colaboración, del tiempo que he dedicado a reflexionar, de cuál es mi primera corona de relación y cuál es mi segunda corona, ¿no?, y que me permite reflexionar un poco, ese monitoreo me permite mejorar. Como os comentaba hace un momentito, pues la inteligencia artificial y el Big Data en tiempo real va a permitir supervisar y mejorar el cumplimiento de los objetivos prácticamente sin intervención humana, Lo cual no quiere decir que lo produce la máquina, quiere decir que lo produces tú contigo mismo con la ayuda de la máquina. Por último, claro está, el control remoto de las fábricas y todo lo que tiene que ver con análisis predictivo, que es algo que nos permitirá precisamente, ¿no?, el poder actuar con grandes cantidades de datos. Millones de trabajadores existentes deben volver a capacitarse. Volver a capacitarse es hacer reskilling, es crecer desde la posición, crecer verticalmente. Volver a capacitarte pasa por crecer verticalmente, es decir, hacerte más grande, más entendedor o entendedora, comprendedor de la situación. Nos permite hacer mejores diagnósticos de la situación. También vamos a estar obligados a crecer horizontalmente, a hacer upskilling, es decir, a perfeccionar capacidades para nuestro puesto de trabajo actual. Tenemos que rellenarnos mejor de esas capacidades. Porque además los nuevos trabajadores deberán estar preparados para trabajos que aún no existen. Y la forma mejor, es obvio, ¿no?, de estar preparado para lo que no existe es tener una buena colección de herramientas transversales que te permitan, ¿no?, acceder a diferentes cosas en diferentes momentos. Incrementar el portafolio de herramientas a las que tú puedes acudir. Pensad que aquí los datos son absolutamente aclaparadores. 75 millones de puestos en las 20 principales economías se están movilizando. Se están movilizando quiere decir que están desapareciendo o están creándose. 133 millones de nuevos empleos surgirán en nuevas industrias que están ganando terreno y que están todavía en situación muy iniciática. Prácticamente no tenemos visibilidad de esas industrias aún, son solamente tendencias. Y en 20 años el 90% de trabajo requerirá de las habilidades digitales como un elemento absolutamente básico.
Por tanto, los líderes están en el foco en cuanto a su preparación digital. Porque los líderes, las líderes, las jefas, los jefes son los que van a tener que, organizativamente hablando, desde el punto de vista de la organización, entroncar lo que está pidiendo el entorno y esta sucesión de cosas con las preparaciones individuales de todos y de cada uno de nuestras personas, de nuestros equipos y de nosotros mismos. Por lo tanto, el líder en el foco en cuanto a su preparación digital. ¿Y cómo vamos respecto a aquella situación que estamos hablando que los datos son absolutamente acaparadores? ¿Cómo vamos en la percepción, ¿no?, de cómo vamos evolucionando? Bien, pues como siempre, tarde. Tarde en el grueso, es decir, tenemos una colección de primeros adoptadores, ¿no?, de aquellos que van de los primeros a una situación, ¿no? Pero solo el 13% cree que sus organizaciones están realmente preparadas para competir en la era digital. Por lo tanto, el 87% cree que sus organizaciones están muy por detrás. Entonces, aquí un mensaje que es un mensaje eterno prácticamente y que sigue siendo absolutamente válido en el hoy y sigue siendo absolutamente válido en el mundo de las digital soft skills. Tú eres tu principal instrumento. Es decir, la clave no va a estar en el ordenador o en la aplicación. El ordenador o la aplicación te va a permitir hacer algo que sin eso no hubieras podido hacerlo. Hace unos años yo hablaba, ¿no? Pues, evidentemente, ¿no?, que la aparición del Excel permite hacer ciertas cosas, ¿no?, de una forma mucho más rápida, ¿no? Obviamente. Y que la herramienta además modifica incluso nuestra forma de pensar también, obviamente. Porque alguien un día imaginó las tablas vinculadas, ¿no? Y a partir del conocimiento en la herramienta y de esa capacidad somos capaces de imaginar nuevas situaciones. Si no, es muy difícil. Si no conoces las tablas vinculadas, o sea, si no conoces la propia herramienta, es muy difícil que se te ocurra por ti mismo, ¿no? Es decir, la herramienta lo que hace es acercar el mejor benchmark a la media, y pone a las manos de todas y de todos mejores capacidades para hacer las cosas. Pero finalmente eres tú el que hace las cosas, tú eres tu principal instrumento. Tú consigues que los demás y consigues influenciar y consigues hacer en base a lo que tú haces, lo que tú explicas, lo que tú dices. Por lo tanto, el conocimiento de ti mismo, ti misma como instrumento, es decir, muy conscientemente de cuáles son tus capacidades y cuáles son tus voluntades, tus motivaciones, tus compromisos, os permitirá desarrollaros en este mundo nuevo en el cual hay claramente una diferencia entre lo que yo estoy diciendo y lo que yo hago. Vivimos en un mundo en el que hay una cierta distancia que está marcada por la voluntad y que está limitada por la realidad, ¿no? O sea, la realidad que viene conformada por todo lo que hemos hecho en los últimos años, por la formación que nos han dado, el conocimiento profundo tuyo personalmente, como desde la concepción de instrumentos, desde la concepción de evolución en la mejora para conseguir las cosas, ¿no? La mejora en la afinación, en la práctica, para incorporar esas nuevas conductas que os harán a todas ser más eficaces, ser más eficientes y llevar vuestras organizaciones a mejores futuros. Porque estamos en una situación que, aunque vamos tarde, la situación en realidad es la que es y la situación es que está finalizando claramente la transición tecnológica y estamos entrando en una fase de madurez. Es decir, estamos llegando a un punto en el que ya se está empezando a producir una cierta meseta, ¿no?, en cuanto a esa transformación digital. Las herramientas están ahí y ya hay muchas desarrolladas. Es muy difícil pensar, excepto en temas tecnológicos muy concretos, difícil pensar en herramientas que sean absolutamente nuevas. Probablemente serán evoluciones de las actuales. Y en esa situación de madurez tecnológica o de madurez de la capacidad tecnológica, el analfabetismo digital no tiene cabida. No tiene cabida. En todo proceso de transformación y de gestión del cambio, podemos distribuir las personas en una curva de Gauss, ¿no? Y hay una distribución prácticamente homogénea. 20% que está formado por impulsores y gente positiva al cambio. Ahí hay una subdivisión entre un 10% primero y un 10% detrás, pero hay un 20% de gente que va adelante, un 60% de gente que está en el centro, y un 20%
de directivas y directivos que están por detrás, ¿no? Llevando esto a la transformación digital, a la digitalización, esos que están por detrás, podríamos llamarles iniciados, por darles una nomenclatura positiva, es gente que sí, que ya entiende, que si lo entiende, ¿eh? Tenemos muy poca gente que esté apalancada en situación de negación absoluta de la realidad. Ya entiende que la realidad va por ahí, pero que se resiste a todos y cada uno de los pasos que se están dando para eso. Y por lo tanto, no van a ser, no solo no van a ser amplificadores, sino que finalmente son bloqueadores de esa adopción digital, ¿no? ¿Pero por qué? Pues no lo entiendo, hay una serie de frases que hay cosas en la vida que no es necesario entender, que hay que asumir simplemente, ¿no? Simplemente hay que asumir. Es decir, que estamos donde estamos y que el camino que llega es uno y hay que estar aprendiendo cosas nuevas, no es una opinión, es una realidad. Pues yo no entiendo por qué tengo que aprender a hacer esto de nuevo. Mira, porque lo que hacías ayer ya no te funciona, ¿no? Pues tendrás que buscar alguna cosa nueva. Ese 20% tienes que intentar movilizarlo, tienes que intentar hacer gestión del cambio, lo hablábamos hace un momento, porque tampoco gastar demasiada energía, hay que gestionar la resistencia ahí, pero el cambio se hace para el resto, no para estos. Luego los que están en el centro, que es gente que ya entiende y lo entiende mucho mejor, que la tecnología ha venido y la digitalización ha venido para quedarse, pero siguen viéndolo como un mal necesario, no lo ven como no lo ven verdaderamente como lo ven los de delante o las de delante, que lo ven como realmente una herramienta que, ostras, claro que tiene problemas, por supuesto que tiene problemas, como cualquier herramienta y como cualquier situación, pero que nos permitirá hacer cosas profundamente diferentes. Profundamente diferentes. Es ese 20% el que está imaginando un mundo nuevo, no como una adaptación del mundo actual, que esto es crucial, es decir, no es una adaptación de lo que estábamos haciendo antes de una manera imaginado, como si lo hiciéramos ahora digitalmente, sino que es una reimaginación de las situaciones nuevas, una reinvención de la respuesta a esa situación. Y en ese analfabetismo analfabetismo digital que ya no tiene cabida, también es muy claro que las líderes que han invertido en desarrollo de las habilidades digitales, 9 de cada 10, tanto en ellos como en sus compañías, 9 de cada 10 han tenido una mayor productividad, un 56%, han tenido una mayor participación de los empleados, un 55%, han tenido mayores ganancias, un 42%, y mayores ganancias no es además un atributo ni negativo per se, ni positivo per se, pero mayores ganancias permiten mejor sostenibilidad, y una mejor retención del personal de un 33% en un entorno donde estamos teniendo verdaderamente, por esa polarización que decíamos antes, estamos teniendo también mucha movilidad, tanto en los equipos directivos como en las plantillas, ¿no? Bien, el Foro Mundial publica a cierto tiempo, ¿no?, una serie de estudios, ¿no?, que hacen base a consultas a un número determinado de CEOs, ¿no?, y a partir de ahí pues van publicando, ¿no?, pues la lista de las hard skills, es decir, de las habilidades duras de conocimiento, ¿no?, de las más importantes, ¿no?, pues hablaban del blockchain, del cloud, del razonamiento analítico, de la inteligencia artificial, del diseño hacia el usuario, y además en un sentido amplio, no únicamente es lo que os decía al principio de la charla, ¿no?, tampoco me atrevo a llamarla masterclass, la charla, en el que la clave está en las experiencias que nosotros damos a nuestros clientes y las experiencias que viven nuestros colaboradores, las experiencias que viven nuestros equipos, ¿no? El business analytics, ¿no?, el marketing de afiliados, las ventas, computación científica, la producción de vídeo, ¿no?, como competencias digitales hard, ¿no?, que debemos ir adquiriendo, bien nosotros, bien nuestros equipos, para estar claramente mejor posicionados. Un gran profesor de la escuela, y además, con una enorme contribución a Axio, dice constantemente en sus posts que la tecnología es la palanca de la transformación, es decir, el conocimiento de las hard skills es el que nos permitirá realmente desde el fondo de la organización hacer la transformación. El cuello de botella, no obstante, no está aquí, está en las personas. Es decir, eso es cierto, absolutamente, es la tecnología que permitirá hacer la transformación. En paralelo tenemos que trabajar las soft skills que nos permitan y la gestión del cambio que nos permita que la gente acompañe, ¿no?, ese
acompañe ese proceso y perdamos los menos posibles por el camino. Perdamos los menos posibles por el camino. Cuantos más seamos capaces de ese 20% de resistentes en general que logremos subir al carro, de alguna manera mejor habremos cumplido con los objetivos y mejor habremos cumplido un poco con el propósito, ¿no?, de la organización. Y tenemos las soft skills, que son en un momento, en un tiempo en el que se están elaborando, ¿no?, nuevos trabajos, están apareciendo prácticamente de la nada, son, ¿no?, la base de cualquier carrera, porque son las que nos permitirán, de una forma transversal, acudir a las diferentes situaciones y a las diferentes necesidades, ¿no?, que se nos vayan presentando, ¿no? Pues también, otra publicación, en el caso de LinkedIn, habla de la creatividad, de la persuasión y la influencia, porque cada vez hay menos jerarquía y más persuasión e influencia. Hay menos autoridad y más accountability. Y esa es una evolución muy clara de la gran mayoría de organizaciones, incluso de aquellas que son muy jerárquicas y muy autoritarias. Incluso de aquellas. Están dividiendo el mundo y la geografía en unidades más pequeñas, están acercando más los jefes a los clientes, por lo tanto disminuye la jerarquía, claramente disminuye la orientación a lo clásico, a la autoridad, y se incrementa la orientación a la accountability, a la influencia que podemos tener tanto con colaboradores como con clientes. A la colaboración, a la adaptabilidad. Bastante difícil es el entorno y bastantes exigencias nos pide y nos pone sobre la mesa de adaptarnos, como para tener que estar luchando, que es lo que tenemos que hacer todas y todos, con los procesos de adaptación interna, ¿no?, de algunas personas, que absolutamente cualquier cambio, ¿no?, significa esfuerzos tremendos, ¿no?, y un desgaste energético brutal. Tenemos que trabajarlo en nosotros mismos y tenemos que ser ejemplos de esa competencia. O sea, tenemos que demostrar esa adaptabilidad siguiendo esa adaptación ágil que comentábamos hace un momento, y ese aprender a aprender, tenemos que ser ejemplo. Y finalmente la inteligencia emocional, que no es finalmente, es primero de todos. La inteligencia emocional tiene que ver con esa frase que os ponía hace unos segundos de tú eres tu principal instrumento, porque ese principal instrumento se desarrolla a través de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la competencia transversal que permite el desarrollo de todas las otras, ¿no? El entenderte a ti, entender lo que sucede, entender las interacciones, entender cómo te afectan a ti y afectan a las personas, entre ellas, las acciones y las situaciones, ¿no?, que se van produciendo. Además, la inteligencia emocional acaba llevando a la inteligencia social, que ya es todavía más importante desde el punto de vista organizativo. Luego, de una forma muy básica, ya no únicamente desde el aspecto organizativo, sino de pura integración en la sociedad digital, pues la elasticidad y la flexibilidad, es ser capaz de una forma flexible y rápida, aceptar las nuevas cosas que nos están llegando. Como os comentaba hace un momento, el accountability, tener una predisposición al aprendizaje continuo, es decir, no se trata de dar un salto para llegar al destino, se trata de dar pequeñas iteraciones factibles y ir consiguiendo mínimos productos viables que nos permitan mejorar, sea mucho, sea poco, en base a un camino. Es decir, esto es más un camino que una meta, ¿no? También la orientación a los resultados desde una concepción también nueva, de la tenacidad, del seguimiento, del Big Data, de intentar tomar decisiones con datos y monitorearlos, para ver qué es lo que no funciona y cambiar las partes del proceso que no estén absolutamente engrasadas para llegar a esa meta organizativa personal que estamos buscando. Y obviamente la resolución de problemas buscando caminos nuevos y utilizando las herramientas digitales, ¿no? De alguna manera, las empresas operativas intensivas han entrado ya en una nueva ola de automatización y digitalización, ¿no? Y eso va a tener claramente un impacto en las habilidades que necesitan y que necesitarán los directivos y las compañías, los directivos y los colaboradores y colaboradoras que trabajan en ellas, tendrá un impacto en las habilidades necesarias para seguir siendo competitivos. Porque están entrando de una forma muy fuerte y muy rápida en el entorno de la automatización. Porque claramente, igual que hablábamos del aspecto de comunicación y de lo que nos ha
generado pues, la pandemia, se avecina claramente un periodo disruptivo de cambios. Hay un triángulo, que es la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, que produce, ¿no? Un triángulo que produce enormes disrupciones en el mundo del trabajo. Y aunque se perderán muchos puestos, obviamente, claro que se perderán muchos puestos, como se perdieron en el paso del siglo XIX al siglo XX, también se crearán muchos otros. Y casi todos cambiarán, casi todos cambiarán. El 90%, estaban diciendo, en 20 años requerirán de toda una serie de habilidades digitales que tienen mayor o menor importancia ahora, pero que serán tremendamente más importantes en el futuro. Entonces, hablemos de algunas de las digital soft skills que vale la pena desarrollar, que vale la pena tener presentes, ¿no? Una es la capacidad de crear redes de conocimiento, ¿no? La capacidad de crear y de gestionar, ¿no? Es identificar, guardar, organizar, valorar y compartir información disponible en redes sociales y comunidades virtuales, ¿no? Que requiere de algunas habilidades concretas, ¿no? De saber navegar y filtrar datos, información, contenido digital, de evaluar esos datos, de desarrollar contenidos también, ¿eh? Cada vez más estamos obligados a ser muy autosuficientes, a estar muy autoempoderados. Ya sé que a partir de una cierta edad significa un cambio bastante potente, ¿no? Y algunos de mis compañeros pues me lo comentan claramente, ¿no? En la actualidad, ¿no? Ciertas cosas que hacíamos a través de otros tenemos que hacerlas nosotros. Cada vez más tenemos que estar más empoderados, ¿no? Todos, ¿no? Todos. Y ahí hay una distancia de nuevo, entre los nuevos talentos y aquellos, ¿no? Que están en otras posiciones organizativas para tener la capacidad de crear ese contenido, administrar datos, información y compartir también las tecnologías digitales, ¿no? Luego la comunicación virtual, que cada vez está más presente. Pensad que es una cuestión, luego llegaremos, todos y cada uno de nosotros llegaremos a un nivel de excelencia u otro, por supuesto. Pero pensad que es una cuestión de sensibilización, es una cuestión de hábitos, es una cuestión de entrenamiento. Tenemos que crear nuevos caminos neuronales, que la primera vez que los transitas significan un esfuerzo brutal, ¿no? Significa que lo tienes que hacer todo a base de neurocórtex y por lo tanto, dado que el neurocórtex es tremendamente costoso energéticamente hablando, pues tras una hora de trabajo en eso es como si hubieses estado 8 horas dando clases. Yo me recuerdo a mí mismo, hace unos años, sesiones como esta, formativas, de 4 o 5 horas, de salir absolutamente con un nivel de agotamiento brutal, ¿no? Porque estaba funcionando, pues, como os comentaba, directamente a base de neurocórtex. Y el neurocórtex gasta glucosa como un poseso. Es una cuestión de entrenamiento. Si os sometéis al entrenamiento, la excelencia pasa por la repetición y pasa por el entrenamiento. Si os entrenáis, mejoraréis claramente en comunicar de forma eficaz. Eso os permitirá, además, coordinar mejor los proyectos, utilizar mejor las herramientas digitales de gestión de esos proyectos y también, la comunicación virtual, también gestionar la propia identidad digital en entornos digitales es importante. También tener conocimiento de todo eso, estructurarlo de una forma que sea visual, pero también gestionando en base, ¿no? a las necesidades, ¿no? Luego la conciencia digital, ¿no? La capacidad para comprender el uso correcto de las herramientas digitales y a tener un debido equilibrio. Esto yo creo que nos está costando absolutamente a todas en este momento, ¿no? Es decir, de nuevo, estamos muy entrenados en el trabajo presencial, hemos pasado una época de una intensidad muy alta en teletrabajo y tenemos claramente que pasar de esa situación de teletrabajo que es de pura supervivencia a través de una conciencia digital, a través de la comprensión del uso de la herramienta digital y también de la debida atención al equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Tenemos que reestructurar nuestro modo de funcionamiento, ¿no? Os decía hace un momento, se van a quedar una serie de frases, se van a quedar en nuestro vocabulario, ¿no? Una de ellas es, vengo de otra, ¿no? Que es lo que uno dice cuando llega 2 minutos tarde a una reunión, ¿no? Digital, ¿no? Vengo de otra, ¿no? Quiere decir que la has encadenado, ¿no? Antes, mínimamente, el hecho de cambiar de despacho, el hecho de dar el paseo, ir a la máquina de café, no sé, el hecho de estar ahí presente te permitía desconectar un momento, ¿no? Tenemos que planificarnos de forma diferente para poder
seguir llegando, tenemos que aprender. Claramente hay que convertir en smart working, en trabajo inteligente, eso que hemos hecho en este periodo y que es básicamente supervivencia. Pues tenemos que ganar claramente en eso. También en el empoderamiento, ser capaces de resolver problemas técnicos, de identificar necesidades y respuestas tecnológicas, identificar brechas de competencia digital en los equipos y en nosotros mismos, nosotras mismas, para poderlas resolver. Realmente, los directivos perciben claramente un importante gap en todas esas capacidades digitales, y muy especialmente en dos, en el liderazgo en red y en la visión estratégica, que de nuevo no es nuevo. Yo os decía al inicio de la presentación, que os he dicho, no es autobombo, creo que el explicaros mi actividad cotidiana, ¿no?, me permite traer a la realidad esa experiencia, ¿no? Nosotros llevamos, los que trabajamos en esto, llevamos muchos años haciendo assessment y evaluación de talento. Y en las competencias, porque el modelo es un modelo de análisis de competencias con una entrevista de competencias o de incidentes críticos más un 360 cualitativo, es decir, hablar con jefes, colaterales y subordinadas y subordinados. Ya hace 20 años encontrábamos que las dos brechas más importantes estaban en el liderazgo y en la visión estratégica. ¿Dónde están en el 2021? En el liderazgo en red y en la visión estratégica desde la perspectiva digital. Es decir, siguen estando en el mismo sitio donde estaban. Y eso no es una visión al pasado, es una visión al futuro. Es decir, eso son características del ser humano, nos vamos adaptando. Pero en esa adaptación estamos teniendo constantemente las mismas áreas de mejora que hemos tenido durante los últimos años. Es decir, es el liderazgo en red y la visión estratégica los dos aspectos que deberemos reforzar más en las organizaciones y que deberemos reforzar más en el liderazgo individual. El 40% de los directivos y directivas considera que la necesidad de desarrollar esas digital soft skills es muy alta. Social y organizativamente y profesional y empresarialmente vamos un pelín por detrás. Tenemos que convertir mucho más en acto esa necesidad que todos captamos, tanto en nosotros mismos como en nuestras organizaciones, como en nuestros equipos de colaboradores. Sin más, me gustaría daros las gracias y abrir el espacio al turno de preguntas, si os parece. Os enviaremos la presentación. Hay un montón de información añadida que podréis ver, analizar, conectaros y ampliar. Gràcies a totes, ha sido un placer. Moltes gràcies, Andrés, que estava amb el mute posat. Estoy muteado, es la otra frase. Es la otra frase. Vengo de una, y disculpadme, llego tarde. La otra es, estoy muteado. ¿Veis la presentación? ¿Se ve? Sí, no tengo buena conexión. Molt bé. Molt bé. A veure, hi ha algunes preguntes, Andrés. Moltes gràcies, perquè està clara i tan pragmàtica presentació. Sempre és un plaer escoltar-te. Aniré llançant algunes preguntes que ens han anat arribant aquí en el xat. Per exemple, diu, los porcentajes... Espera't, que ara se me'n va, agafaré el Word que me les he anat passant. Diu, los porcentajes de mejora con habilidades digitales no son muy bajos. No parece un éxito aclaparador, despampanante tampoco. Quan parlaves dels percentatges. Bueno, son estudios realizados previamente a la pandemia, con lo cual que el 90% de directivos que o sea, 9 de cada 10 hablen de mejoras cercanas al 55% de los resultados, es decir, de 2 puntos, y además de la mitad, o sea, cualquier incremento. Me plantearía a esa persona la pregunta, o a esa persona, a vosotros, como participantes, un poco la pregunta inversa. ¿Es tan fácil mejorar de 2 puntos vuestros resultados? ¿Es algo que uno consigue un día sí y otro también?
Porque la verdad es que la mayoría de técnicas, ¿no? Yo he sido durante una época de mi vida, fui director general de una gran compañía de retail, ¿no? Para mejorar un 2 o un 3%, puedes seguir haciendo cosas que hacías antes. Incrementar el número de leads, tratarlos mejor, hacer alguna promoción. Para crecer en más de 2 puntos y crecer en un 55%, usualmente no vale con lo que estabas haciendo antes. Es más, si te vale con lo que estabas haciendo antes y tienes a alguien por encima organizativamente, te va a preguntar, yo lo haría, ¿eh? ¿Por qué no lo hiciste antes? Pues claro, crecer un 55% los resultados me parece bastante significativo. Creo que multiplicar por más de, ¿no? Es algo más complejo, pero conseguir mejorar en más de un 55% de las situaciones me parece algo que es disruptivo y implica una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Obviamente es una opinión, ¿eh? Muy bien. Mira, tenemos otra pregunta que dice com podem aprendre aquestes soft skills i a on les hem d'aprendre? Com ho fem? Què en penses, Andrés, d'això? Bueno, hi ha una part molt important d'aprenentatge al propi lloc de treball, eh? Vull dir, molt, molt important, eh? L'aprenentatge al propi lloc de treball. Després, depèn també del gap que tinguis en aquest moment en aquestes habilitats o en alguna d'aquestes habilitats concretes, no? És a dir, és evident que les darreres generacions que estan sortint del model educatiu, que estan seguint processos diferents, no? A nosaltres, no? Processos molt diferents d'aprenentatge, no? Estan molt més encaixats en les digital soft skills respecte al que demanda el mercat, no? En el lloc de treball, a la formació, hi ha cada vegada més, tant eines una mica a l'abast de tothom, com cada vegada més també programes de formació de diferents entitats. Jo crec que aquí s'imposa una vegada més, no? L'actuació del model educatiu i de les escoles de negoci i de les entitats que poden d'alguna manera subministrar això, no? En el lloc de treball i també amb el monitoratge, la mentorització, etc., no? L'aprendre aquestes capacitats, no? Com molt bé deia Laura, la comunitat europea, i a la presentació està una mica desenvolupat, i hi ha milers de milions de fons precisament per capacitar això, no? És a dir, penso que les organitzacions han de fer plans de millora i també les persones han de fer plans de millora. Nosaltres tenim programes d'aquests, però no som els únics. Hi ha programes d'aquests on es pot treballar i millorar, òbviament. Molt bé. Una altra pregunta que ens llancen. Diu, en el sector de la construcció, ¿qué cambios verías y qué consejos nos puedes dar? ¿Cómo aplicamos la digitalización en trabajos tan manuales como la construcción? Bueno, la construcción tiene diferentes fases, ¿no? No es únicamente, tiene fases de concepción, tiene fases de planificación, tiene fases de aprovisionamiento y tiene fases de ejecución. Y efectivamente hay fases de ejecución que probablemente serán de las últimas, claramente serán de las últimas en digitalizarse, porque finalmente lo que primero se digitaliza, lo que primero se automatiza, ya no digitalización, sino la automatización, son aquellos trabajos y aquellas partes de trabajo que requieren unas habilidades cognitivas sencillas, por decirlo de alguna manera. La creatividad será muy difícil de digitalizar y de automatizar, y la fuerza física también va a ser muy difícil de digitalizar y de automatizar. Probablemente, ¿no? En el orden de automatización y digitalización de diversas funciones, la función del paleta es difícil de digitalizar y de automatizar, pero hay muchos procesos, ¿no? Que no son únicamente esos dentro de la construcción. Tanto, repito, en el diseño como planificación, como la comercialización, seguimiento, monitoreo, etcétera, etcétera. Es decir, hay seguro
la aplicación de diferentes herramientas digitales que permitan mejorar diferentes fases del proceso. Eso permitirá ser más eficiente y ser más eficiente permitirá ser más competitivo frente al mercado. Muy bien. Dice, la repercusión de estas reflexiones a nivel de pymes más pequeñas, como talleres mecánicos, empresas de mudanzas, etcétera, ¿cómo es esta repercusión? ¿También es tan fuerte? Es absoluta, ¿no? El otro es absoluta. Es absoluta. O sea, talleres, ¿no? Talleres. Si coges un vehículo de hace unos años, era básicamente mecánica. Si coges un vehículo actual, claro que sigue siendo mecánica, el motor sigue siendo un motor, ¿no? Y sigue funcionando por la vía de la mecánica. Pero tiene un altísimo componente, de automatización y de, ¿no? El famoso ordenador de a bordo que conecta, interconecta, ¿no? Y es mediante la programación de ese ordenador como funciona el propio vehículo. O sea, cambiarle la programación a un Smart puede hacer que ese Smart vaya a 170 por hora. Está totalmente prohibido. A nadie se le ocurre hacerlo. Pero el motor básico va absolutamente controlado por temas electrónicos. Eso es desde el punto de vista del propio coche. Pero además, ¿qué taller hoy no está comprando piezas por Wallapop o por Amazon? Yo he tenido mi coche hace un par de semanas, unos días, en el taller con un problema eléctrico, ¿no? Que necesitaba una sustitución de un faro y el mecánico, que además es un mecánico que actúa solo en un taller, son manitas, es un absoluto artesano, encontró el transformador en Amazon. Y se lo trajeron por Amazon Prime desde Ucrania. El precio del transformador era un 10% del valor total del faro completo, en un entorno que no se podía comprar más que el faro completo. Él no quiso, no aceptó eso como solución. Dijo, no me parece, voy a encontrar una solución. Entonces encontró el transformador y lo encontró en Ucrania y lo encontró en Amazon. Y se lo trajeron en 2 días. O sea, ¿quién no utiliza hoy todas esas herramientas, no? Molt bé. Tenim una pregunta per la Maria José de la Maza. Gràcies, Maria José, per estar aquí. Pregunten quan comença la formació i quina dedicació necessitem els alumnes, quantes hores de dedicació. També ens pregunten, et faig les 3 preguntes de cop, la certificació. ISADE emet algun certificat? Gràcies. Bueno, a veure, us ho dic de memòria, ara us ho consulto en detall, però bueno, comencem a març, a principis de març, 1 de març, que sí, Blanca? L'1 de març. Sí, l'1 de març, sí. Comencem a l'1 de març. A veure, la dedicació té una part de dedicació presencial, són sessions, com deia la Blanca al principi, que fem en online de durada d'1 hora i mitja. Normalment alguna és una mica més curteta, alguna és una mica més llarga, i les sessions les plantegem un cop per setmana. Dit això, sí que és bo fer unes feines abans de les sessions i unes feines després de les sessions per consolidar i per aplicar una mica tot el que estem parlant. Aprofito per dir que l'enfoc del programa és un enfoc molt pràctic, molt d'identificar, de tenir l'antena posada, identificar oportunitats tant des del punt de vista d'innovació, estratègia com de lideratge, com deia l'Andrés, i molt, molt, molt aplicat. Nosaltres som molt conscients del perfil de companyies i jo crec que aquí, Blanca, corregeix-me si m'equivoco, està una mica a l'èxit del programa, en aquest aterratge a la realitat de les companyies. És veritat que a vegades utilitzem models de grans companyies que ens permeten inspirar-nos i aprendre, però realment jo crec que aquí l'important és aquesta aplicabilitat. Dit això, el que deia, aquesta és una mica la dedicació. Nosaltres sí que el que ens agrada és
que apliqueu també. I això li podríem dir dedicació al programa o a les vostres empreses. I dit també que, Blanca, aquí et passo també la paraula, aquest programa està lligat amb el programa global que fa Acció, que aquí també té un cert acompanyament i una certa dedicació. No sé, Blanca, si aquí vols afegir alguna cosa. Bueno, no, només dir que totes les empreses que sigueu interessades ens podeu enviar un email, que això també ens ho ha preguntat molt, a modelinnovació@gencat.cat. I ara continuarem amb les preguntes perquè encara ens en queda alguna. Gràcies, María José. Diu, me gustaría que nos pudieses recomendar, Andrés, algunas apps o herramientas para la monitorización del trabajo. Comentabas que utilizabas las suites para programar tus tareas. Gracias. No, sí, pero comentaba que todas las suites, ¿no? Todas, la de Microsoft, pero no solo, tienen modelos de procesualización y de automatización de tareas. Es decir, que permiten que toda tarea que se realiza de una forma más o menos repetitiva, es decir, a partir de una programación tengas que establecer una serie de citas, que haya toda una serie de cuestiones que se realizan de una forma repetitiva, se puedan automatizar. Que tú las realices de una forma repetitiva, no tiene que ser únicamente la organización. Luego hay multitud de... me cuesta un poco hacer eso, no porque no las conozca, pero no quiero tampoco con esto hacer publicidad de unas dejando de lado a otras, ¿no? Es decir, yo creo que todas las compañías, nosotros utilizamos una aplicación digital que sirve para digitalizar los gastos, escanear, pasar los gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Una herramienta facilísima, que crea en los niveles de una cierta edad, pues una cierta repulsión, porque antes ¿qué hacían? Pues guardaban los tickets y con el bloque de tickets se lo das a alguien que te lo ordena, le dedica un montón de horas, ¿no? Pero hay que hacerlo de forma diferente. Cuando salgo de casa, en el primer taxi que cojo, le hago una foto al ticket, con esa foto creo el informe. Cuando llego a Madrid, vuelvo a coger otro taxi, le vuelvo a hacer una foto y lo meto en el mismo informe. Si bajo a cenar al hotel, me dan la factura y le hago una foto y lo meto en el mismo informe. Cuando acabo mi viaje, después de 3-4 días, finalizo, llego a mi casa pagando el último taxi, foto y el mismo informe. Y justo antes de quitarme la americana, envío el informe. Y en 2 días después lo tengo pagado. Es decir, la economía que se ha producido en ese proceso es de horas. Pero evidentemente tienes que hacer responsable de esa situación. Cada vez más nos autoempoderamos. Si hace unos meses o unos años fichar en la entrada o en la salida significaba todo un proceso físico que se podía hacer en el ordenador o con la tarjeta o con el tal, ahora se hace a través de una aplicación telefónica. A través de esa aplicación telefónica puedes pedir permiso a tu jefe o a tu jefa para tener unas horas libres, para hacer un día de fiesta, para que te autorice unas horas extras. Hay multitud de aplicaciones. Luego hay aplicaciones gratuitas para gestionar proyectos y procesos que permiten, trabajando en un grupo gratuitas, trabajando con un grupo de 20-30 personas, poder enviar correos electrónicos, guardar documentación todos juntos y gestionar las diferentes etapas del proceso de una forma súper eficaz. El correo electrónico supuso un salto brutal respecto a la situación anterior y el correo electrónico nos ha hecho mucho más eficaces. También es verdad que el correo electrónico nos está llevando finalmente casi a un colapso en la bandeja de entrada, ¿no? Probablemente la gestión del correo junto con herramientas de gestión de proyectos será una solución más eficaz que esa. Hay muchísimas, de establecimiento de un PER, de un GAN, muchas, la gran mayoría son gratuitas. Muy bien, sí, había una participante que hablaba de ClickUp, que es una herramienta que también la utiliza i li és de mucha utilidad. María José, volies dir alguna cosa abans d'acabar perquè ja estem a temps? Sí, perdoneu que en la pregunta anterior m'ha quedat una part per respondre, preguntant pel tema dels certificats. Sí. Nosaltres sí que donem certificat de participació
però requerim un 80% mínim de participació, això és molt important, i a més jo aquí insisteixo en aquest programa encara és més important per l'aplicabilitat i també perquè és un programa al final gratuït, el programa formatiu, i totes les empreses que estan dintre del programa li estan traient el lloc amb un altre, diguem-ho així, amb la qual cosa és molt important aquesta participació, però sí, donem certificat amb aquelles empreses, persones que realment han participat en un 80% del programa. Blanca, aprofito per dir-los que suposo els podem facilitar tota la informació tant del programa formatiu com del vostre programa perquè ho puguin consultar el detall de cadascuna de les activitats i sessions. Sí, els hi podem enviar juntament amb el link d'aquesta presentació avui, també el PowerPoint i també la informació del Servei d'Innovació Estratègica i el programa formatiu. El programa formatiu és opcional. Es pot fer el programa formatiu si es fa el Servei d'Innovació Estratègica. El programa formatiu sol no es pot fer sense el Servei d'Innovació Estratègica pel fet que el que busquem és que hi hagi una millora en el model de gestió de la innovació, que s'apliquin millores, no que es quedi en l'àmbit de la formació. Molt bé, doncs si us sembla ho deixem aquí. Moltes gràcies, Maria José, per estar aquí amb nosaltres i moltes gràcies, Andrés, per estar aquí amb nosaltres. Per nosaltres és un honor tenir-vos sempre ben a prop i esperem poder seguir col·laborant conjuntament durant molt de temps. Una abraçada molt forta. Gràcies per tot. Moltes gràcies. I també moltes gràcies a totes per acompanyar-nos avui aquí. Estem a la vostra disposició per qualsevol informació addicional que necessiteu. Ens podeu contactar a modeldinnovació@gencat.cat o a través de la nostra pàgina web. Moltes gràcies i que passeu un molt bon dia.